no se compra. Yo la compro. No Me dice se 1000 pesos. Que no se compra, estúpido. La doctora Ana María Polo pierde el control y golpea a un participante en pleno programa de Caso Cerrado. Sí, como lo escuchas. La icónica jueza de la televisión latina, la mujer que por años impuso orden con solo levantar la voz, esta vez cruzó la línea. En un episodio que dejó a todos los espectadores sin aliento, la doctora Polo estalló de furia ante la actitud desafiante y ofensiva de un participante, y lo golpeó. Pero, ¿cómo puede ocurrir algo así dentro de un tribunal, aunque sea uno televisado? ¿Cómo es posible que una figura tan respetada como Ana María Polo, conocida por su inteligencia, templanza y autoridad, haya perdido la compostura frente a millones de televidentes? Esto no fue un montaje. No fue un sketch, no fue actuación, fue una reacción humana, visceral, cruda. La doctora Polo no solo tiró un vaso de agua, sino que también se defendió físicamente ante un hombre que la desafió, la insultó y estuvo a punto de agredirla. Y lo más sorprendente es que todo quedó grabado en cámara, transmitido al mundo. Pero, ¿quién era este hombre? ¿Qué fue lo que dijo o hizo para provocar semejante reacción? ¿Y qué consecuencias tuvo esto para el programa y para la imagen de la doctora Polo? En este vídeo vamos a revivir cada segundo de este momento explosivo. Vamos a analizar cómo se desató el caos en el set de Caso Cerrado, qué fue lo que llevó a la doctora Polo a actuar así y qué reacción tuvo el público en redes sociales y medios de comunicación. Porque este no fue un episodio más. Este fue el episodio que puso en tela de juicio el temple de una de las figuras más fuertes de la televisión hispana. Así que quédate hasta el final porque lo que estás por ver te dejará con la boca abierta. Amigos, lo que les voy a contar ahora no es un invento. No es una historia dramatizada ni una escena de novela. Es algo que ocurrió en vivo, frente a cámaras, y dejó a todos con la sangre helada. Todo empezó como un capítulo cualquiera de Caso Cerrado. El estudio estaba lleno, el público, expectante, y la doctora Ana María Polo, como siempre, con su elegancia, su seguridad y esa mirada que te atraviesa el alma. Se sienta, cruza las piernas, toma su expediente y dice con firmeza, «He aquí el caso del día». Todos atentos, hasta ahí, todo normal. Pero escuchen esto, en cuanto empieza a leer los detalles del caso, el aire en el set empieza a cambiar. Era una demanda presentada por una mujer llamada Lorena contra su exesposo, Armando. Aparentemente, un caso más de difamación y violencia psicológica. Nada que la doctora Polo no hubiera visto antes. Pero lo que nadie sabía, es que ese hombre no venía solo a defenderse. Venía con veneno en la lengua. Venía con rabia, con resentimiento, y con un plan. Desde el primer momento que Armando se para frente a la jueza, se nota algo raro. Su mirada no es de alguien arrepentido o preocupado. Es la mirada de alguien retador. Y lo peor, ni bien la doctora empieza a hacerle preguntas, él responde con sarcasmo, con tono burlón. Le interrumpe, le lanza indirectas y hasta se atreve a decirle, «Usted también va a juzgarme como lo hace mi exmujer». Imagínate el nivel de descaro. A la doctora Polo. Pero ella, como siempre, intenta mantener la calma. Lo mira fijo y le dice, «Aquí nadie te juzga, aquí se analiza el caso, y si no sabes respetar este tribunal, te saco». Pero Armando no se calla. Al contrario, se ríe en su cara. Como si se tratara de una simple actuación. Y ahí es donde todo empieza a cambiar. La doctora, aunque sigue leyendo el expediente, ya tiene el rostro serio, molesto. Hay tensión en el ambiente. El público está inquieto. Los camarógrafos enfocan cada gesto, cada palabra, cada movimiento. Es como si todos sintieran que algo fuerte estaba por explotar, pero nadie sabía cuán fuerte sería. Armando empieza a hablar, y lo hace sin filtro. Dice que Lorena es una manipuladora, que se inventó todo para dañarlo. Pero de pronto, se le va la lengua, y dice algo que ni la producción esperaba, todas las mujeres son iguales, por eso terminan solas, amargadas, y metidas en programas como este, creyéndose juezas de la vida ajena. La doctora Polo deja de leer, cierra el expediente, se le nota en la cara que algo en su interior se encendió. Y le lanza una mirada tan fuerte que, si las miradas mataran, ese hombre no salía vivo del estudio.
Pero él, lejos de detenerse, sigue provocando. ¿Qué pasa, doctora? Le dije algo que no sea cierto. Amigos, en ese momento, el ambiente se volvió irrespirable. El público murmuraba. Algunos soltaron un «nu», al estilo de cuando sabes que se viene algo grande. Y lo más impresionante, es que la doctora Polo se levanta de su asiento. Sí, se para, camina hacia el centro del estrado. Se le nota la furia contenida. Y ahí suelta una frase que quedó para la historia. ¿Sabes qué? Tú no vienes aquí a buscar justicia. Vienes a provocar, a insultar, y eso aquí no lo permito. Pero Armando no se calla. Saca pecho, da un paso al frente, y suelta otra barbaridad. Usted no es nadie para darme órdenes. Usted es solo una mujer gritona con un micrófono. Hasta ahí el caso ya había dejado de ser una demanda. Se había convertido en una batalla de respeto, en una lucha de poder. Y nadie imaginaba que en cuestión de segundos todo iba a desbordarse. La doctora Polo no estaba frente a un simple acusado, estaba frente a un provocador profesional que buscaba una sola cosa, hacerla perder el control. Y amigos, lo logró. La doctora Polo ya estaba de pie. El rostro endurecido, la mandíbula apretada, la mirada cargada de una furia que pocas veces se había visto en televisión. El público no respiraba. Los cámaras apenas se movían, intentando no perder ni un segundo de lo que estaba pasando. Nadie en ese estudio, nadie, podía imaginar lo que estaba a punto de estallar. Armando, el demandado, se crecía con cada palabra. Él no fue al programa a resolver un conflicto. No, él fue a provocar, a burlarse, a buscar que todo se saliera de control. Y lo logró, pero lo que nunca se imaginó, fue que la doctora Ana María Polo, esa mujer de temple, de coraje y de voz poderosa, iba a reaccionar como jamás lo había hecho. Y aquí es donde todo se pone más oscuro. Después de haberle dicho en la cara que era una mujer gritona con un micrófono, el silencio se apoderó del set. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio cargado de tensión, de peligro. El público no sabía si gritar, si aplaudir o si salir corriendo. Y Armando, seguía ahí con esa maldita sonrisa como si hubiera ganado algo. Y entonces, la doctora dio un paso más al frente. Tú te crees gracioso, ¿verdad? Te ríes porque piensas que puedes venir aquí a insultar, a menospreciar a las mujeres, a burlarte de este tribunal. Tú sabes cuántas personas vienen aquí a buscar justicia real. La voz le temblaba, pero no de miedo. Temblaba de indignación, de impotencia. Y ahí soltó la frase que desató el infierno. Personas como tú no merecen estar libres. Personas como tú terminan dañando a otros, destruyendo familias, y encima se sienten orgullosos. Y Armando, en vez de callarse, se rió. Se burló, le aplaudió en la cara. Un aplauso sarcástico, lento, cruel. ¡Qué discurso tan bonito, doctora! Debería irse a trabajar a una telenovela. Ahí sí quedaría perfecta, dijo él, con esa voz despreciable. Y ahí, fue cuando todo se salió de control. La doctora Polo tomó el vaso de agua que tenía en su escritorio y, sin pensarlo dos veces, lo arrojó directo a la cara del sujeto. Sí, le lanzó el agua en plena audiencia. Y el vaso cayó al suelo haciéndose trizas. El estudio estalló, el público gritó, algunos se levantaron de los asientos. El equipo de producción se puso de pie. Y Armando, empapado, quedó en shock por unos segundos. Pero lo peor, es que no se detuvo ahí. Dio un paso hacia la doctora. Sí, se le acercó, se le plantó de frente. ¿Qué te pasa, loca? ¿Estás enferma o qué? Gritó, fuera de sí. Y en ese momento, ocurrió lo impensable. Él levantó la mano frente a la doctora Polo. Como si fuera a pegarle. A ella, al ícono de la justicia latina. A la mujer que tantas veces alzó la voz por quienes no podían hacerlo. Y la reacción fue instintiva. Fue humana, fue visceral. La doctora Polo lo empujó con fuerza. Lo apartó de un solo golpe con ambas manos en el pecho. El hombre cayó hacia atrás, trastabillando, golpeando la silla donde estaba sentada su exesposa. Se armó el caos. La seguridad del programa corrió de inmediato. 2 hombres de producción saltaron desde los laterales del set.
Uno de ellos sujetó al participante agresor y lo tiró al suelo mientras el otro protegía a la doctora. Y lo más impactante, la cámara seguía grabando. Todo estaba siendo transmitido. El caos, el escándalo, la furia desbordada de la doctora Polo y la violencia de un sujeto que había cruzado todas las líneas. Pero esperen, que esto no termina ahí. Cuando logran inmovilizar al tipo, la doctora Polo se aleja un poco, respira agitada, y le grita al público. Esto es lo que no se puede permitir. Esto es lo que muchas mujeres viven todos los días en sus casas, en silencio, y por eso alzan la voz aquí. Este tribunal no es para burlarse, es para hacer justicia. El público la ovacionó de pie, algunos lloraban, otros grababan con sus teléfonos. Y mientras Armando era escoltado fuera del set por la seguridad interna, se escuchaba aún gritar, insultando a todos. La producción cortó la grabación. Una pausa repentina. Los asistentes de piso se acercaron a la doctora. Ella estaba visiblemente alterada, con los ojos vidriosos, pero firme. Firme como siempre, porque ese momento, aunque brutal, fue también una muestra de la realidad, que incluso en un lugar donde reina la justicia, hay quienes intentan imponer el caos. Y amigos, ese fue el momento exacto donde todo cambió. La doctora Polo dejó de ser solo la jueza del programa. Se convirtió en símbolo, en mujer, en ser humano enfrentando la violencia directa, cara a cara. Todo parecía haberse detenido en el set de Caso Cerrado. Los segundos se sentían como minutos. Las miradas se cruzaban en medio de la tensión. El público no sabía si estaba viendo un programa de televisión o un episodio de la vida real que se había salido completamente de control. Y fue entonces cuando ocurrió lo que nadie esperaba. La doctora Ana María Polo, esa figura inquebrantable que millones de personas admiran por su carácter y por su forma directa de impartir justicia, se convirtió en ese instante en un volcán a punto de hacer erupción. El detonante, un vaso de agua. Un simple vaso de agua, pero cargado de frustración, de indignación, y de una ira acumulada que ya no podía contenerse. Armando, sí, ese hombre que había llegado al set con su sonrisa burlona, su actitud altanera y su desprecio total por las normas, seguía provocando. Insultó a la producción, se rió de su exesposa. Y cuando la doctora Polo intentó poner orden, él cometió el error más grave de su vida, la llamó vieja loca de circo. Vieja loca de circo, frente a cámaras, frente a millones, y ahí fue donde todo explotó. La doctora tomó el vaso de agua que tenía frente a ella. No lo pensó, no titubeó, fue un impulso emocional tan fuerte como genuino. Con toda la furia de alguien que ya no podía permitir un solo insulto más, lanzó el vaso directo a la cara del hombre. Plash, el agua voló por el aire y aterrizó con fuerza sobre el rostro de Armando, empapándolo. El vaso de plástico golpeó el suelo con un estruendo seco y rodó por el set. ¡Boom! Fue como el disparo de salida en una carrera hacia el caos. El público gritó, algunos se levantaron, otros se cubrieron la boca. Un murmullo eléctrico recorrió el estudio como un rayo. Y Armando, en lugar de retroceder o disculparse, se sacudió el agua, dio un paso al frente y alzó la voz. ¿Tú estás enferma o qué? Yo a ti te puedo demandar, ¿sabes? Esto es agresión. Y lo que vino después fue aún peor. Armando intentó acercarse a la mesa de la doctora. Dio un paso más, levantó ligeramente la mano, en un gesto amenazante. Y en ese instante, la doctora Polo hizo algo inesperado, dio un golpe con la palma sobre la mesa y gritó. Atrás, no te acerques ni un centímetro más o te hago arrestar aquí mismo. La voz tronó como un rayo. Pero Armando no se detuvo. Estaba fuera de sí. En su rostro ya no había arrogancia, había furia, una furia machista, agresiva, violenta. Y entonces lo hizo, lanzó una amenaza directa. Si tú no fueras mujer, ya te hubiera partido la cara. Nadie respiraba, ni un murmullo, todo el set se quedó helado. Y fue ahí cuando la doctora Polo, con los ojos encendidos, se levantó, rodeó su escritorio, y se le plantó de frente. A centímetros de distancia. No le importó el protocolo, no le importó el programa, no le importó la cámara. Fue puro instinto, pura indignación, y si tú fueras un hombre de verdad, sabrías cómo tratar a una mujer.
Tú no eres más que un cobarde. Y aquí no vas a venir a intimidar a nadie, ¿me escuchaste? La seguridad intervino de inmediato. 2 guardias se acercaron para separar a Armando, que ya estaba en modo bestia. El tipo gritaba, pataleaba, insultaba a todos. Y mientras lo arrastraban hacia la salida del set, aún se le escuchaba decir barbaridades. Pero la cámara se quedó con ella. Con la doctora, respirando fuerte, con los ojos húmedos pero con la mirada firme. Una mirada que decía, hasta aquí llegaste. Ese vaso de agua fue mucho más que una reacción impulsiva. Fue un símbolo. Fue la gota que colmó el vaso. Fue un acto de resistencia ante el machismo, ante la provocación constante, ante el irrespeto que tantas veces la televisión oculta con cortes y edición. Pero esta vez no hubo cortes. No hubo guión. Lo que vimos fue real. El estallido de la doctora Polo no fue un capricho. Fue una respuesta legítima ante una amenaza real. Justificable. Muchos dirán que no, que un juez debe mantener la compostura, que no se puede permitir la violencia, ni siquiera en defensa propia. Pero hay algo que olvidan: antes que jueza, Ana María Polo es humana. Y ese día, ese hombre despertó todo lo que una mujer guarda cuando ya no puede más. La producción detuvo la grabación durante varios minutos. El público fue invitado a calmarse. Algunos se retiraron. Otros aplaudían de pie, apoyando a la doctora. Mientras tanto, el agresor fue retenido y luego entregado a las autoridades. El motivo: amenazas y conducta violenta. Y mientras la doctora se encontraba en el camerino, sola, respirando, procesando todo, una asistente le preguntó: ¿quiere cancelar el resto de las grabaciones? Ella la miró, se secó el rostro, se alisó la blusa, y respondió: no, aquí hay mucha gente esperando justicia. Y yo no me voy a ir por culpa de un cobarde. Que esto sirva de ejemplo, no me voy a quedar callada. Una frase que estremeció a todo el equipo. Y cuando volvió al set, el público la recibió con una ovación de pie. La doctora Polo, más fuerte que nunca, retomó el programa. Pero ya nada sería igual. Ese episodio quedó grabado para siempre. Y no solo en vídeo, sino en la memoria de todos. El día que la doctora Polo lanzó el vaso de agua, sí. Pero también, el día que demostró que la justicia no solo se imparte con palabras, también con valentía. Lo que empezó como una audiencia más dentro del programa, Caso Cerrado, ya se había transformado en una tormenta imparable. El vaso de agua, el insulto, el enfrentamiento directo entre la doctora Ana María Polo y Armando, todo eso fue solo el inicio de lo que estaba a punto de convertirse en uno de los episodios más escandalosos en la historia de la televisión. En cuanto la seguridad logró sacar a Armando del set, el ambiente no se calmó. No, todo lo contrario. El caos empezó a extenderse como fuego en pólvora seca. El público, dividido, comenzó a murmurar, a comentar, algunos incluso a gritar. «Eso fue real, no fue actuación», exclamó una señora desde la tercera fila. «Alguien llame a la policía, ese tipo quería golpearla», gritó otro. Los camarógrafos se miraban entre ellos sin saber si seguir grabando o bajar las cámaras. Algunos técnicos de sonido se quitaban los audífonos confundidos. Las luces seguían encendidas, pero el control total del estudio ya se había perdido. Una mujer del público, indignada por lo que Armando había hecho, se levantó de su asiento y comenzó a increpar a la producción. «No pueden permitir que alguien así venga a agredir a la doctora. Eso no es entretenimiento, es violencia en vivo». Y como si se tratara de un efecto dominó, otra voz se alzó, pero esta vez, en contra de la doctora. Pero ella también reaccionó con violencia. Le lanzó un vaso en la cara. ¡Boom! La polémica había estallado. El estudio estaba dividido. Unos defendían a la doctora con todo su corazón, mientras otros, aunque pocos, empezaban a cuestionar su reacción. Pero todos coincidían en algo: lo que acababan de presenciar no era común. Nadie podía apartar la vista. Nadie quería perderse ni un segundo más de ese espectáculo tan crudo como impactante. Y mientras todo eso ocurría tras bambalinas, Armando no se quedaba callado.
Aunque ya estaba en manos del equipo de seguridad privada del canal, seguía lanzando amenazas, gritando, exigiendo hablar con un abogado. Me agredió, tengo pruebas, la voy a demandar, voy a destruir este programa, chillaba como un loco. La producción, desesperada, intentaba contenerlo. Algunos asistentes pedían refuerzos, otros trataban de calmar a los familiares del demandado que también habían comenzado a armar escándalo en los pasillos del canal. Fue entonces cuando llegó un supervisor general del canal, un alto ejecutivo, y exigió una pausa inmediata en las grabaciones. Corten todo ya, esto se salió de control. Pero lo que nadie sabía es que, en medio de todo ese desastre, las cámaras de seguridad del set seguían grabando. No eran las cámaras oficiales del show, eran las cámaras de seguridad interna, y estaban captando cada grito, cada amenaza, cada mirada llena de tensión. En ese momento, el estudio dejó de ser un plató de televisión para transformarse en un campo de batalla emocional. Los empleados comenzaron a susurrar rumores. Dicen que Armando ya tenía antecedentes. Escuché que vino amenazando desde que llegó. La doctora ya no aguantaba más. Desde el primer corte comercial estaba tensa, molesta. Y entonces surgió un nuevo problema. La víctima original del caso, la exesposa de Armando, rompió en llanto. Estaba en un rincón del set, temblando con el maquillaje corrido, diciendo entre sollozos: yo les dije que él era violento, yo les advertí que podía hacer algo así. En ese instante, la doctora Polo, ya más tranquila pero aún con el corazón agitado, volvió al set. Sus tacones resonaban firmes, su postura era recta, pero su rostro mostraba algo más, decepción, dolor, incluso un poco de vergüenza. Ella no habló de inmediato. Caminó hacia su escritorio, lo miró, y luego volteó hacia el público. Quiero pedirles disculpas a ustedes, a los televidentes y al equipo que trabaja conmigo todos los días. Lo que sucedió no debió haber llegado a ese punto. Pero también quiero que entiendan algo: cuando una persona llega con violencia, no siempre puedes responder con paciencia. Soy humana, y como mujer, como profesional, como juez, tengo un límite. Las palabras calaron profundo. Se hizo un silencio absoluto. Todos la escuchaban, pero mientras la doctora hablaba, los ejecutivos del canal debatían si cancelar el episodio o no. Unos temían las consecuencias legales. Otros veían en ese escándalo un rating millonario. Pero lo que estaba claro es que la imagen del programa había cambiado para siempre. Lo que nadie esperaba, es que horas más tarde, ese fragmento, la cachetada verbal, el vaso de agua, el caos en el estudio, ya estaba filtrado en redes sociales. Alguien, algún miembro del equipo, lo había compartido en secreto. Y ahí comenzó otra tormenta. Comentarios, hashtags, debates. Gente defendiendo a la doctora, otros criticándola. Pero todos, absolutamente todos, hablando del mismo tema, que fue lo que desató tanto caos en Caso Cerrado. Y mientras las redes ardían, la producción se reunía con abogados. La doctora Polo, en su camerino, veía en su celular cómo su nombre se volvía tendencia mundial. Esto no ha terminado, esto apenas empieza, murmuró para sí misma. Porque sabía que después del caos vendría el juicio público. Lo ocurrido en el set aquel día no quedó en las cámaras. Tampoco se quedó en la memoria de quienes presenciaron el episodio en vivo. No, lo que sucedió entre la doctora Ana María Polo y aquel demandante de nombre Armando trascendió las paredes del estudio, saltó al internet como fuego en la pradera, y rápidamente se convirtió en el escándalo más sonado de la historia del programa, Caso Cerrado. Apenas unas horas después del incidente, el vídeo de la agresión, donde se ve a la doctora Polo lanzando el vaso de agua y enfrentando directamente al participante, ya circulaba en redes sociales. Aunque el canal intentó contener la filtración, ya era demasiado tarde. Cientos de miles de personas habían descargado el clip y lo estaban replicando en todas las plataformas posibles. Los titulares no se hicieron esperar. Doctora Polo pierde el control en pleno programa y estalla contra participante. Escándalo en Caso Cerrado, jueza protagoniza escena de violencia nunca antes vista. Polémica en Telemundo, ¿cómo reaccionará el canal ante la agresión de su estrella?
Los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, comenzaron a contactar a los productores del programa, exigiendo una postura oficial. Pero hubo silencio. Durante las primeras 48 horas, nadie habló. Nadie emitió un comunicado. Y eso, por supuesto, aumentó aún más el morbo, la tensión, el deseo colectivo de saber qué demonios había pasado realmente. Las redes, mientras tanto, eran un campo de batalla. Miles defendían a la doctora. Claro que sí, ya era hora de que alguien enfrentara a ese tipo de abusadores. La doctora Polo es una mujer fuerte, valiente. Ese hombre se lo tenía merecido. Pero también hubo quienes la criticaron con dureza. No puede actuar así, ella es una profesional, no puede perder los papeles en televisión. Se supone que imparte justicia, no que la tome con sus propias manos. En cuestión de días, la cadena se vio obligada a emitir un comunicado. Fue breve, medido y cuidadosamente redactado. En él, reconocieron el incidente, anunciaron que estaban investigando a fondo lo sucedido y aseguraron que tomarían medidas internas. Sin embargo, no mencionaron sanciones ni suspensiones, ni mucho menos el fin del programa. Al menos, no todavía. Pero lo que ocurrió después nadie lo esperaba, la audiencia del programa se disparó. El siguiente episodio de Caso Cerrado rompió récords históricos de rating. Millones sintonizaron para ver si la doctora Polo hablaría del incidente, si volvería a perder el control, o si acaso habría algún cambio en el tono del programa. Y aunque el episodio no abordó directamente lo sucedido, todos notaron una tensión en el ambiente. Las cámaras mostraban menos primeros planos, los casos parecían más controlados, y la doctora estaba distinta. Su mirada ya no era la misma. Había algo más serio, más reflexivo. Algunos decían que estaba arrepentida. Otros creían que simplemente estaba cuidando su imagen. Pero lo cierto es que algo había cambiado. En paralelo, el demandante, Armando, hizo su aparición en un canal local. Acompañado por un abogado, ofreció su versión de los hechos. Dijo que había sido víctima de agresión, que la producción no hizo nada para protegerlo y que demandaría a la doctora y al canal por daño físico y emocional. Eso provocó otra oleada de escándalo. Gente indignada, comentarios en todas partes. Pero también provocó algo más, que se filtraran más detalles del caso original. Y fue entonces cuando todo dio un giro inesperado. Los registros revelaron que Armando tenía antecedentes. Había denuncias por violencia doméstica, amenazas y conductas agresivas. Incluso había incumplido varias órdenes de restricción. Eso cambió por completo la percepción pública. De pronto, la imagen de la doctora Polo como agresora comenzó a diluirse. Volvió a verse como víctima, como una mujer que simplemente estalló ante la provocación de un hombre peligroso. Y eso no solo la salvó, la catapultó aún más. Entrevistas, memes, debates en vivo, editoriales. Todos hablaban de ella. Se volvió un fenómeno viral. Su nombre era tendencia en Twitter, TikTok y YouTube durante semanas. Y mientras algunos expertos en televisión debatían sobre ética y profesionalismo, el público tenía claro algo: la doctora Polo, con todo y su estallido, era real. No era una actriz siguiendo un guión. No era una figura fría tras un escritorio. Era una mujer que sentía, que luchaba, que se enfrentaba a situaciones difíciles como todos. Finalmente, después de todo el torbellino mediático, la doctora Polo decidió romper el silencio. En una entrevista exclusiva, aceptó que su reacción no fue la mejor, pero que tampoco se arrepentía por completo. Soy humana, y ese hombre me faltó el respeto, me amenazó y quiso intimidarme. No fue lo correcto, lo sé, pero tampoco me voy a disculpar por defender mi dignidad y la de otras mujeres que ven este programa. Esas palabras cerraron el caso para muchos. Pero en realidad, lo que ocurrió ese día en Caso Cerrado, nunca se olvidará. Fue el momento en el que la televisión dejó de ser un espectáculo controlado para mostrar su lado más crudo, más real, más impredecible. Y así llegamos al final de este especial de Secretos de Historia. Un episodio que marcó un antes y un después en el legado de la doctora Ana María Polo y su icónico programa. ¿Te gustó este relato impactante?
Entonces no te vayas sin hacer esto. Suscríbete ya mismo a nuestro canal Secretos de Historia, donde siempre te traemos los momentos más intensos, insólitos y secretos jamás contados de la televisión y sus protagonistas. Dale like a este vídeo si te sorprendió todo lo que ocurrió. Déjanos un comentario contándonos tú qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de la doctora Polo. Y lo más importante, comparte este vídeo con todos tus amigos. Porque créeme, nadie se puede perder este episodio que desató una tormenta sin precedentes. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más drama, y más historia. Esto fue Secretos de Historia. Hasta la próxima.